Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de la gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Hiciéronlo así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas, así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos la ha adquirido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como ustedes saben, hay 2 domingos en el año donde la Iglesia, como buena madre que es de sus pobrecitos hijos,
se acuerda en el medio del tiempo de penitencia, tanto en el Adviento como en la Cuaresma, y hace un parate en lo que es la penitencia y la mortificación, y se viste de color rosado, que es como una mengua del color morado, como una mezcla del color morado con el blanco, para dar ánimos a sus fieles hijos que vienen, si vienen haciendo bien la Cuaresma, haciendo ayunos y abstinencias, rezando más y haciendo mortificaciones. La Cuaresma siempre ha sido, como muchas veces ya lo hemos dicho, imagen de nuestra vida aquí en la tierra. Por eso es que nosotros y nuestra buena Madre, la Iglesia, nos alienta en el medio tanto del Adviento como de la Cuaresma para darnos ánimo, haciéndonos ver la Jerusalén celeste. En Roma, que es el centro de la cristiandad, en las épocas normales, la misa de hoy, que es uno de los domingos más importantes del año, se rezaba en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, donde la misma Santa Elena, la madre de Constantino, había hecho traer incluso tierra del mismo monte del Calvario para significar más esta misma Jerusalén, pero no para pensar en una Jerusalén de la tierra, sino para pensar en la Jerusalén celeste, a la cual nosotros todos debemos apuntar y viajar en este transcurrir de nuestra vida en la tierra. Por eso la Iglesia nos anima en el medio de la Cuaresma a que miremos el cielo, a que miremos la Jerusalén celestial, a la cual estamos todos, absolutamente todos invitados. Unos con mayor invitación que otros, podríamos decir, con mayor apremio, es como que nos invita nuestro Señor, y ahora les voy a explicar por qué. Cuando leemos en el Evangelio la multiplicación de los panes, 2 veces se nos narra en los Evangelios que nuestro Señor Jesucristo hizo este milagro de la multiplicación de los panes, y siempre se aplica al sacramento de la Eucaristía. Vemos que una gran multitud, dice el Evangelio, seguía a nuestro Señor Jesucristo, sin importarles absolutamente nada, sin prever absolutamente nada, lo siguieron al desierto. Había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense lo que significa eso en relación a lo que es el tema comida, por ejemplo, cuando seguramente había familias enteras siguiendo a nuestro Señor. Nuestro Señor se preocupa. ¿Qué le daremos a toda esta gente? Si la despacho desde aquí a sus casas, desfallecerán en el camino, no tienen qué comer. Y hace esta pregunta para dejar simplemente bien notorio el milagro inmenso que va a hacer. Hay 5 panes, dice Andrés, hermano de Simón, y 2 peces, pero ¿qué son en comparación si los repartimos entre tanta cantidad de gente? Nuestro Señor entonces empieza a cortar el pan, a repartir los peces y alcanza absolutamente a todos, incluso, como dice el Evangelio, sobra 12 canastos de comida de lo que habían recibido todas estas gentes. Un milagro realmente portentoso. Causó la admiración de los que lo seguían a nuestro Señor. Este realmente es el gran profeta que estábamos esperando. Es lo mismo que decir, este es el Mesías prometido. E inmediatamente quisieron hacerlo rey, convertirlo en rey, según esa mala figura que tenían los judíos del Mesías, que iba a ser un rey puramente temporal, que se iba a poner al frente de ellos para ponerlos victoriosos y vencer al Imperio Romano, que en ese momento los dominaba. Nuestro Señor, viendo lo carnal de la propuesta, se escapó, se fue solo al monte.
Siempre decimos, ¿por qué no nos tocó vivir aquella época en donde se veían los milagros de nuestro Señor? Sin embargo, nosotros sabemos cuántos de estos que hoy lo clamaban como rey, que hubieran querido hacerlo rey, quizás después en el palacio de Pilatos, en el atrio del palacio de Pilatos, gritaban: crucifícale, crucifícale. Nosotros somos en realidad mucho más bienaventurados que estos israelitas que pudieron comer el pan multiplicado por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tiempo más tarde, nuestro Señor, en la última cena, cuando va a festejar la Pascua con los apóstoles, dice: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Por qué? Porque está por instituir el sacramento de la Eucaristía. Si nosotros no supiéramos, por la fe, las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, realmente sería impensable. O sea, la religión católica es la única religión divina solamente por este hecho, porque a ningún hombre se le hubiera ocurrido de que un Dios hubiera amado tanto, tanto a los hombres, no solamente haberlos creado y mantenerlos en el ser, como nos enseña la sana filosofía, sino que incluso morir por nosotros para recuperarnos y para que no desfallezcamos en el camino, darnos la Santa Eucaristía, que es el alimento de los ángeles, es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Locura era para los paganos el hecho de que Dios muriera por su criatura. Escándalo para los mismos judíos también el no poder entender eso precisamente, de que Dios nos amara tanto. Y nosotros, como decíamos recién, tenemos esa posibilidad inmensa de acercarnos muy seguido al sagrado convite de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es lo más grande que hay. Cuando nosotros estudiamos en teología el Tratado de los Sacramentos, se nos enseña allí que la Eucaristía no es el más importante de los sacramentos. ¿Por qué? Porque en definitiva alguna persona sin comulgar puede llegar a conseguir la salvación. Es más importante en ese caso el santo bautismo, que es el que nos perdona el pecado original y todos aquellos que podamos tener en el momento del bautismo. Pero sí es el más grande, el más grandioso, porque no puede haber algo más grande. En todos los sacramentos se nos da la gracia de Dios. Ustedes saben, los sacramentos son en sí los canales naturales de la gracia sobrenatural. A través de los sacramentos nosotros recibimos la gracia y a través de esa gracia nosotros crecemos en nuestra vida espiritual y así ascendemos a nuestra santificación. Pero en el sacramento de la Eucaristía se nos da al mismo autor de la gracia. Nosotros, por una cuestión rutinaria, por una cuestión de que quién sabe lo aprendimos de muy chiquitos y entonces se nos hizo algo normal, el tema de la comunión, el tema de poder comulgar. Sin embargo, tenemos que hacer cada tanto una meditación profunda de lo que esto significa. Que nuestro Señor Jesucristo se convierta en nuestro propio alimento, verdadero Dios, verdadero hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, entra en mi alma para alimentarme y darme fuerzas. Es muchísimo más, pero infinitamente más, que comer de los panes multiplicados por nuestro Señor en este milagro que se nos narra hoy, portentoso de por sí. Pero lo que ocurre en la Santa Misa es algo muchísimo más grande, pero muchísimo más grande. ¿Pero qué, Padre? ¿Usted se está adjudicando algo más grande que lo que hizo nuestro Señor? Recordemos que el sacerdote, en este caso yo, soy un actor secundario, soy un ministro secundario en esto de la consagración del pan y del vino, porque el que ofrece es nuestro Señor Jesucristo.
Es la víctima y ese es el sacerdote. Es por eso que la Santa Misa tiene tanto valor, especialmente cuando comulgamos en ella. Muchas veces lo hemos dicho, esto se nos inculcaba ya de mi época de seminario, una sola comunión bien hecha alcanza para que una persona de tibia se convierta en fervorosa, de no santa se convierta a una gran santidad. ¿Por qué no se produce eso muchas veces? Porque falla el lugar, el receptáculo donde se recibe la Santa Comunión. Pero nosotros sabemos y nos dice la fe, y aquí está también otro de los grandes méritos de no ser de esos israelitas que comieron del pan multiplicado por nuestro Señor. Ellos vieron el milagro, ellos vieron a nuestro Señor, ellos veían por lo menos un hombre, no veían la divinidad, pero que hacía el milagro. En cambio nosotros, además de todo, tenemos el mérito de la fe, porque como dice Santo Tomás en el himno que se canta a la Eucaristía, en la cruz por lo menos se veía la humanidad de Cristo. En cambio nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos las especies de la comunión, que son las especies de pan y de vino. Ante los ojos nuestros, ante los ojos de nuestros sentidos, solamente vemos un pedacito de pan. La fe es la que nos dice que allí realmente está nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos arrodillamos y lo recibimos de rodillas y hacemos nuestra acción de gracias previa antes, la mejor de las preparaciones, con el estado de gracia, por supuesto. Entonces, doble mérito. ¿Por qué? Porque si viéramos, no creeríamos, no hace falta. Precisamente la fe es de aquellas cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que vemos? Una cosita blanca, una oblea, que la fe nos dice que es nuestro Señor. Con gran deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua. Fijémonos el deseo de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Daniel, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, le dice: porque eres varón de deseos, te ha elegido Dios para esta misión. A Dios le gusta mucho que nosotros tengamos grandes deseos, y esa es la mejor preparación para hacer una santa comunión. ¡Qué desperdicio! Discúlpenme que lo diga, qué desperdicio asistir a una santa misa y por alguna bagatela no comulgar. Muchísimas veces hemos repetido aquella frase que lo dicen todos los teólogos: el crecimiento espiritual que recibe el alma en el momento de la comunión es tan grande que solamente en el cielo nos vamos a dar cuenta de lo que eso significa. Si yo comulgué 10.000 veces en mi vida, no es lo mismo que haber comulgado 10.001 vez, porque esa una vez más que comulgué es inmenso lo que se recibe en el cielo. Y nuestro Señor Jesucristo fue preparando este gran deseo que tenía de consagrar el pan y el vino para darle de comer a sus seguidores, a sus fieles. Qué belleza, qué hermosura es considerar el amor de este Dios infinito por cada uno de nosotros. No solamente hizo la multiplicación de panes para que se alimenten 5.000 hombres, sino que después iba a hacer la multiplicación del pan ya convertido en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que lo reciban millones y millones de cristianos durante el transcurso de la historia de la Iglesia. Y fue siempre la Eucaristía lo que ayudó a estos santos que nos presenta la Iglesia como modelo a llegar a tal grado de santidad. Esto es simplemente para que consideremos esta invitación, esta preferencia que Dios ha tenido sobre tan poca gente en el mundo, la posibilidad de asistir a la Santa Misa, la posibilidad de comulgar en la Santa Misa. Pero por otro lado también, acuérdense aquella parte de la parábola de los talentos. Aquel que recibió el talento fue y lo escondió y no lo hizo fructificar. En cierta manera, no digo que haya un pecado en no comulgar,
Pero si teniendo la posibilidad de comulgar, yo desprecio una comunión y la vuelvo a despreciar, no por el desprecio en sí mismo, sino porque no pongo lo que tengo que poner, la preparación que me manda la Iglesia para recibir dignamente a nuestro Señor, no deja de haber un cierto desprecio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, la gracia de los sacramentos y el mismo de la Eucaristía lo conquistó a través de la pasión, de su sagrada pasión, con sus acerdísimos dolores, dolores que dentro de poco vamos a meditar, especialmente en la Semana Santa. Pidámosle a María Santísima que nos haga comprender estas maravillas de nuestra religión, estas hermosuras de nuestra religión, pero no nos quedemos solamente con la parte intelectual, con la parte de decir, ya conozco, ya sé de qué se trata, sino lo más importante de todo, una vez conocido, llevarlo a la práctica y que nuestra comunión y yo la otra comunión y la otra comunión crezcan día a día en el fervor en que lo vamos haciendo, tratando de comprender de alguna manera, porque es incomprensible, el inmenso, el infinito amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo con cada uno de nosotros. Y que así sea. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.